Imagínate que eres una persona que no se mete con nadie. Sin embargo, eres el centro de chismes, de burlas y de envidias. Quédate conmigo y escucha la historia de la protagonista, porque estoy segura te va a sorprender. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Yo estudiaba la preparatoria, y aunque llevaba uniforme como todas y fingía preocuparme por exámenes y tareas, la verdad es que desde siempre me habían atraído más los libros viejos de ocultismo que los apuntes de matemáticas. Mientras mis compañeras hablaban de fiestas, yo leía sobre símbolos, energías y rituales que supuestamente abrían puertas invisibles. Me gustaba pensar que entendía cosas que los demás ignoraban, que había un orden secreto detrás de lo cotidiano, y en ese escenario apareció ella, mi rival. Era una enemistad declarada y constante. Si yo exponía en clase, ella murmuraba lo suficiente para que otros rieran. Si me iba bien en un examen, insinuaba que el maestro me tenía favoritismo. Empezó a decir que yo hacía cosas raras, que hablaba sola, que estaba obsesionada con la muerte. Inventó que tenía fotografías de mis compañeros para hacerles trabajos de brujería. Incluso corrió el rumor de que yo había intentado separar una pareja solo por diversión. Los chismes crecieron como maleza. Algunos dejaron de sentarse conmigo y otros me miraban con una mezcla de burla y desconfianza. Y ella, con esa mirada inocente, bien pulida, fingía no saber nada. Me cansé, no de defenderme, sino de que mi nombre se convirtiera en entretenimiento ajeno. Harta decidí callarla. Sin embargo, nunca pensé que sería de esa manera. Fue en el mercado de Sonora donde escuché que los gatos caminan entre el mundo físico y el espiritual, que su sombra no es simple ausencia de luz, sino un puente, una extensión viva, y que si alguien con suficiente rencor se atrevía a acapararla de alguna manera, o incluso pisarla con intención, podía usarla para torcer el destino de otra persona. Además, claro, de varios rituales a mitad de la noche. La idea se me metió como espina. No necesitaba sangre ni cuchillos, solo intención firme y el momento correcto. Me dijeron que la sombra debía de ser tomada bajo un farol, cuando se proyecta clara y definida, y que el acto debía ir acompañado de palabras de odio hacia la persona y su nombre completo, además de que tenía que meter su nombre escrito en un papel y algo personal en un frasco de cristal. Llenarlo con vinagre, chile y orina. Posteriormente meterlo en un lugar oscuro, de por vida. Yo solo quería que ella sintiera el peso de sus mentiras, que su lengua se enredara, que el espejo le devolviera la incomodidad que me había sembrado. Yo vivo en una colonia del sur, donde los gatos callejeros eran lo más común, y entre todos había uno negro, flaco, con una cicatriz en la oreja, que parecía observarlo todo con una paciencia inquietante. A él le daba de comer de vez en cuando, así que me tenía confianza. Me dije a mí misma que ese gato negro, como el alma de mi compañera, me iba a servir. Esperé una noche. El gato apareció como siempre, deslizándose por el callejón. La luz amarilla del poste dibujó su silueta alargada contra el pavimento. Sentí el pulso acelerado, pero no miedo, sino una determinación fría. Cuando su sombra quedó a mis pies, la pisé con intención, concentrando todo el resentimiento acumulado, pronunciando el nombre de mi rival en voz baja, clara y firme. Repetí lo aprendido, imaginando cómo su seguridad se quebraba, cómo su voz perdía fuerza frente a los demás. El gato me sostuvo la mirada unos segundos y luego se fue sin prisa, como si ya supiera algo que yo todavía ignoraba. Esa misma noche preparé el frasco. Vinagre agrio que me hizo fruncir la nariz, chiles secos triturados hasta que el aire me ardió en la garganta, su fotografía doblada varias veces, con mis deseos más oscuros escritos detrás, y también su nombre completo. Para sellar el ritual, le puse mi propia orina.
como una firma íntima, casi orgullosa. Lo agité con fuerza mientras repetía en voz baja que quería silencio, que quería justicia, que su lengua se secara cada vez que intentara pronunciar mi nombre para dañarme. El líquido se volvió turbio, espeso, como si absorbiera mi rabia adolescente y la trastornara en algo más pesado. Cerca de mi casa había una construcción, una futura casa de 2 pisos y un jardín trasero donde estaban formando una alberca. La casa estaba ya casi lista en su totalidad, por lo que había un velador rondando, un hombre mayor que caminaba con linterna y radio colgado al cinturón. Esa noche, sin embargo, la calle estaba extrañamente silenciosa. Me asomé desde la esquina y lo vi sentado en una silla de plástico, con la cabeza inclinada hacia el pecho, durmiendo con serenidad, y eso me llevó a animar para llevar a cabo mi brujería. Entré por un costado, pegada a la pared, cuidando que el frasco no chocara contra nada. El olor ácido se filtraba aún con la tapa cerrada. El jardín trasero era un terreno irregular, iluminado apenas con la luz lejana de un farol. La alberca ya tenía forma, un rectángulo profundo con el fondo cubierto de tierra suelta, húmeda, recién removida. Me detuve un segundo al borde del agujero, sintiendo que descendía no solo a un espacio físico, sino algo más hondo, algo que no tenía nombre. Bajé con cuidado, resbalando un poco, y me arrodillé en el fondo. La tierra estaba blanda, fácil de abrir con las manos. Comencé a escarbar, sintiendo cómo la suciedad se metía bajo mis uñas. Hice un hueco profundo, más de lo necesario, como si quisiera asegurarme de que nada regresara a la superficie. Coloqué el frasco adentro y por un instante dudé. El vidrio reflejó la poca luz y me devolvió una imagen distorsionada de mi propio rostro, con los ojos brillando de una forma que no reconocí. No obstante, lo solté y lo cubrí con tierra, presionando fuerte, compactando cada capa hasta que el suelo volvió a parecer uniforme. Salí del agujero con el corazón acelerado y las manos manchadas. El velador seguía dormido, ni siquiera se movió cuando pasé a unos metros de él. Esa noche me acosté convencida de que, de una u otra manera, mi compañera, Bully, me dejaría en paz, que el peso de sus mentiras se volvería contra de ella y yo podría volver a respirar tranquila en los pasillos de la escuela. Sin embargo, no podía estar más equivocada. Los primeros días no vi nada extraño. Ella seguía molestando y riéndose de mí, no solo a mis espaldas, sino también frente a mi persona, hasta que casi a las 2 semanas comenzó a suceder algo extraordinario. Ella empezó a equivocarse en clase, a tartamudear en exposiciones, a recibir miradas que antes eran de admiración y ahora eran de duda. Escuché que discutía con amigas, que alguien había compartido capturas de conversaciones donde hablaba mal de todos. Y no solo eso, su novio había compartido fotos de ella en una situación muy penosa. Yo estaba en silencio, sintiendo que el universo finalmente estaba de mi lado. Esa tarde pasé por la construcción. Había obreros trabajando con prisa, maquinaria entrando y saliendo, órdenes gritadas de un lado a otro, como si el tiempo se hubiera acelerado justo para sellar mi secreto. La alberca ya no estaba abierta ni vulnerable. Habían comenzado a recubrirla con cemento y cada palada me sonaba a sentencia. Sentí un escalofrío al pensar que el frasco seguía ahí, atrapado bajo capas que pronto serían definitivas, comprimido en la oscuridad sin posibilidad de regresar a la luz. Conforme pasaban los días, mi compañera, Bully, se había vuelto otra persona. Ya no caminaba con esa seguridad insolente por los pasillos. Iba encorvada, desaliñada, con el cabello sin arreglar y los ojos hundidos como si no durmiera. Perdió a sus amigas, terminó con el novio y comenzó a fallar en sus calificaciones. Yo sabía con una certeza que me daba, hasta cierto punto, satisfacción, que era por el entierro que le hice. Y aunque ahora suene cruel, no me sentí mal. Me repetía que solo así
había logrado que me dejara en paz, que aquello era justicia y no maldad. Casi al final del mes volví a pasar frente a la construcción y me encontré con una casa completamente terminada, pintada de blanco, con rejas nuevas y un jardín recién sembrado. Caminé con curiosidad y me acerqué sigilosamente al patio trasero. La alberca relucía con azulejos nuevos y agua limpia reflejando el cielo, como un espejo perfecto. Tan serena que parecía imposible que debajo hubiera algo turbio, enterrado, vibrando en silencio. Cuando estaba por retirarme, vi que una familia se había estacionado enfrente, junto a un camión de mudanza. Me descubrieron saliendo del patio y me miraron sorprendidos. Apenas pude improvisar una sonrisa y decir que su casa era hermosa y que solo quería ver la alberca. Tras esas palabras me alejé deprisa, sintiendo la mirada de ellos clavada en mi espalda. Desde la esquina observé cómo entraban con cajas, sonrientes, celebrando su nuevo hogar. Fue ahí cuando sentí un peso en el estómago que no supe explicar. El frasco no estaba en un terreno baldío ni en un sitio condenado al abandono. Estaba bajo una casa que pronto se llenaría de risas, de pasos, de vida cotidiana. Y lo que yo había sellado ahí, jamás volvería a salir a la superficie. Un par de semanas después, algo empezó a cambiar en mí. Cada noche soñaba con agua estancada. Me veía dentro de una alberca vacía que poco a poco se llenaba de un líquido oscuro y espeso que subía hasta cubrirme el pecho, luego el cuello y luego el rostro. Intentaba gritar y tragaba ese sabor agrio que me recordaba el vinagre del frasco. Despertaba con la garganta seca y la sensación real de tener tierra en la boca, como si hubiera estado masticando lodo. Las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Me daba miedo ir a dormir porque sabía que el sueño no sería descanso, sino descenso. A veces antes de cerrar los ojos, escuchaba un sonido lejano, como burbujas rompiéndose bajo el agua. Otras noches sentía que el colchón se hundía a la altura de mis pies, como si algo pequeño y pesado se acomodara ahí. En la escuela empecé a distraerme, a olvidar tareas, a quedarme mirando un punto fijo, sin recordar qué estaba pensando. Mis amigas me preguntaban si estaba enferma. Yo me miraba al espejo del baño y notaba que mis ojeras se marcaban cada día más. Y lo más inquietante era que mi reflejo parecía mirarme con reproche, como si supiera algo que yo intentaba ignorar. El miedo se volvió insoportable. Ya no era la adrenalina de haber hecho algo prohibido, era un temor constante, una sensación de que algo estaba reclamando atención. Una tarde, con los nervios deshechos y la voz temblando, le conté todo a mi madre. Los sueños, el entierro, el frasco, el ritual que dio inicio solo con pisar la sombra de un gato. Ella me miró con una mezcla de enojo y preocupación que todavía me pesa recordar. Me regañó con firmeza, diciéndome que esas cosas no son juego, que una cosa es la curiosidad y otra muy distinta, meterse donde uno no debe. Sin perder tiempo me llevó con una señora que vivía cerca de la colonia, conocida por hacer limpias y rezos. La curandera pasó un huevo por mi cuerpo, murmuró oraciones y luego lo rompió en un vaso con agua. La clara se extendió formando hilos gruesos y turbios, y la yema tenía sangre. Ella negó con la cabeza al ver aquello. Me dijo que lo que había hecho fue dañar a una persona y que no me protegí, que cuando uno mueve energías por rencor, abre puertas sin saber qué más puede cruzarlas, que el entierro no solo afectó a mi compañera, sino que dejó algo anclado en mi persona, porque actué desde la venganza y el odio. Yo honestamente pensé que estaba todo bajo control, que bastaba con enterrar y olvidar. Pero según ella, el problema no era solo el frasco bajo la alberca, sino la intención que yo había sembrado. Cuando la curandera terminó de rezar y apagar las veladoras blancas, me miró con una seriedad que me atravesó el pecho y me dijo que debía desenterrar lo que había enterrado. Esto para cerrar correctamente el trabajo, que el ciclo no estaba completo y que mientras ese frasco siguiera activo bajo la tierra,
la energía seguiría moviéndose. Pero al escucharla sentí que el aire me faltaba, porque eso era imposible. Yo la había enterrado en el fondo de una alberca que ya estaba terminada, sellada con cemento, cubierta con azulejos y llena de agua limpia, donde ahora una familia nadaba los fines de semana sin sospechar lo que descansaba debajo. Se lo expliqué con voz temblorosa, y ella, al escucharme, frunció el ceño, diciendo que entonces el trabajo sería más difícil, que cuando algo queda enterrado bajo concreto se compacta, se intensifica, se vuelve más denso, y que al estar bajo el agua el movimiento emocional se amplifica, porque el agua guarda memoria y multiplica la intención, que no solo estaba afectando a mi compañera, sino que ese encierro podía rebotar hacia mí si no se encontraba cómo cerrar el ciclo. La semana siguiente mi compañera faltó a la escuela. El primer día nadie le dio importancia. El segundo comenzaron los murmullos, y al tercero ya corrían versiones distintas en los pasillos. Según supe, estaba enferma y no podía levantarse de la cama. Pasó toda la semana ausente y cuando regresó, casi no la reconocí. Se había cortado el cabello muy corto, las ojeras le marcaban el rostro, la piel estaba demasiado blanca y su semblante enfermizo, apagado, como si alguien hubiera bajado la intensidad de su luz. Caminaba lento, ya no ocupaba espacio con esa seguridad altanera que antes imponía. Ahora parecía evitar miradas. Se sentaba sola a comer, nadie la quería cerca. Lo que antes era risa compartida ahora era distancia evidente. Las personas parecían odiarla, y yo sabía que era por mí, por mi culpa, por el trabajo enterrado bajo el agua, por esa intención compactada bajo cemento y agua. Esa certeza me producía un extraño equilibrio entre triunfo y culpa, una sensación amarga que no sabía cómo digerir. Una mañana, durante el receso, algo me impulsó a acercarme. La vi sentada en una banca apartada, mirando el suelo. Ya no me observaba con esa arrogancia afilada, sino con desgano, con una soledad que por un segundo me desarmó. Me senté a su lado y le pregunté cómo estaba. Ella tardó en responder. Me dijo que mal, que su vida se había vuelto caótica en cuestión de semanas, que sus padres estaban en proceso de divorcio, que había terminado con su novio en medio de una discusión humillante, que sus amigas la habían dejado de lado porque decía que hablaba mal de todos, y para rematar, que estaba a punto de reprobar el año porque no podía concentrarse. Mientras la escuchaba sentí una punzada de pena. No era la satisfacción fría del principio, era otra cosa, una incomodidad que me apretaba el pecho. Por un instante pensé en confesarle todo, en decirle que nada era casualidad, que yo había movido hilos que no entendía del todo. Sin embargo, no lo hice. En lugar de eso, le sugerí que quizá debería hacerse una limpia, que tal vez todo lo malo que le estaba sucediendo tenía que ver con energías negativas, que no perdía nada intentándolo. Fue como si hubiera presionado un botón de guerra. Sus ojos se endurecieron, y aunque su voz ya no tenía la fuerza de antes, salió ese tono burlón que tantas veces usó contra mí. Me dijo que yo era una ridícula, que esas cosas no existen, que dejara de inventar tonterías y que mejor me fuera a molestar a otra persona. Y en ese momento algo en mí se acomodó. Fue extraño, pero sentí paz. No porque antes estuviera sufriendo, sino porque entendí que a pesar de todo lo que le estaba pasando, ella seguía siendo la misma persona que eligió burlarse, humillarme y hablar de mí sin medir consecuencias. Me levanté de aquella banca sin decir nada más. Me retiré con una claridad que no había tenido en semanas. Decidí que me olvidaría de ella, para bien o para mal. Lo hecho estaba. No podía desenterrar el frasco de la alberca, no podía retroceder la noche del frasco, no podía borrar el rencor que me llevó hasta ese punto, pero sí podía elegir no seguir alimentándolo. Poco a poco, la vida de mi compañera se fue separando de la mía. Ahora estudio en la universidad. Mi vida es distinta.
Camino por pasillos más grandes, con preocupaciones más reales, responsabilidades que pesan más que cualquier chisme adolescente. No he sabido nada de ella. No sé si se mudó, si recompuso su vida, si aprendió algo de lo que le ocurrió. A veces, cuando escucho algún nombre parecido al suyo, siento un ligero tirón en el estómago, pero se me pasa rápido. Con esa experiencia aprendí que es mejor alejarse de los rituales hechos por impulso. Sigo creyendo que existen cosas que no entendemos, que hay fuerzas que no se mueven cuando uno las llama, pero también que uno no debe jugar con ellas si no sabe cómo controlarlas. Querida familia, si te ha agradado ese relato, me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like y hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.